Historia del apellido Cervantes. Saludos a todos los apasionados por la genealogía y la heráldica. En este episodio de Historias de Apellidos, desentrañaremos el misterio detrás del apellido Cervantes. Acompáñanos en este viaje al pasado y descubre las fascinantes historias detrás de este gran linaje. No olvides suscribirte a redes sociales para más contenido. Ahora comenzamos. Cantidad de gente con el apellido. Con un total de 304.012 personas que se apellidan Cervantes en México, estamos hablando del 57º apellido más común en el país. El apellido Cervantes posee una rica historia que se remonta a la época medieval en España, con raíces documentadas desde los albores del siglo XIII. El registro más antiguo del que se tiene constancia pertenece a un hidalgo llamado Gonzalo de Cervatos o Cervantes, nacido alrededor del año 1200. En este periodo inicial, la formación del apellido se debate principalmente entre dos orígenes geográficos y lingüísticos. Por un lado, se sostiene un origen toponímico derivado del municipio de Cervantes, situado en la actual provincia de Lugo, Galicia, región de la cual descendía el linaje del mencionado don Gonzalo. Etimológicamente, este nombre proviene del latín cervus, que significa ciervo, sugiriendo que los primeros portadores habitaban o controlaban zonas boscosas donde abundaban estos animales. Por otro lado, coexiste una hipótesis de carácter militar y de reconquista, vinculada a la ciudad de Toledo. Según esta vertiente, el apellido surgió como una evolución o corrupción lingüística tras la toma del castillo de San Servando, el cual fue arrebatado a los moros. Los caballeros que participaron en la gesta adoptaron el nombre de la fortaleza, modificándolo con el tiempo de Servando a Cervatos y finalmente a Cervantes. Asimismo, existen líneas de investigación histórica en España que asocian el apellido con la comunidad judío-sefardí. Se argumenta que el término original era Servent y que debido a las constantes persecuciones religiosas por parte de las autoridades cristianas en la Edad Media, muchas familias decidieron castellanizarlo y transformarlo en Cervantes para camuflar su ascendencia. Los primeros Cervantes en México y la época virreinal. La llegada del apellido al continente americano ocurrió de forma sumamente temprana durante la conquista de Tenochtitlan. El primer portador registrado en pisar tierras mexicanos fue el comendador Leonel de Cervantes, un influyente conquistador hidalgo originario de Extremadura. Leonel llegó formalmente en 1519 como capitán de una de las naves de la expedición de Pánfilo de Narváez y tras integrarse a las fuerzas de Hernán Cortés, se convirtió en uno de los primeros vecinos de la Ciudad de México. Eventualmente, fue nombrado alcalde ordinario de la capital en el año 1525 y fundó la prominente dinastía de la Casa Gómez de Cervantes, una familia aristocrática novohispana, tan importante que sus descendientes de la 10ª generación figuraron entre los firmantes del Acta de Independencia del Imperio Mexicano en el año 1521. Poco después de Leonel, en 1551, arribó a México el doctor Francisco Cervantes de Salazar, un erudito toledano que se convirtió en el primer rector de la Real y Pontificia Universidad de México y cronista oficial de la capital. El salto a la fama mundial. Con el paso de los siglos, el apellido alcanzó su máxima notoriedad gracias a la figura del célebre escritor Miguel Tido en 1547. Aunque popularmente se suele asociar el origen del linaje a su persona, los registros de su partida de bautismo demuestran que el apellido ya era puramente hereditario, pues lo portaban tanto su padre como su abuelo. Tras la publicación de su obra cumbre, Don Quijote de la Mancha, el apellido se convirtió de manera definitiva en un símbolo universal de la nobleza intelectual, genialidad literaria y un pilar fundamental del legado cultural en todo el mundo hispanohablante. Geografía internacional. Aunque existen múltiples delegaciones o localidades pequeñas con el nombre, la designación más famosa a nivel global es la de Ciudad Cervantina, un título oficial otorgado por la Asociación de Cervantistas a urbes que fungen como capitales culturales del legado del apellido. En América Latina destacan tres: Guanajuato, México, sede del mundialmente famoso Festival Internacional Cervantino, el Festival Cultural,
más importantes de América Latina, creado en honor al escritor. También Azul, Argentina, y Montevideo, en Uruguay. No obstante, la curiosidad geográfica más extraña del planeta se encuentra en Oceanía. Existe un remoto pueblo pesquero llamado Cervantes, en Australia Occidental. Este pueblo no se nombró directamente por el escritor, sino en honor a un barco ballenero estadounidense llamado Cervantes, que naufragó trágicamente en sus costas en el año 1844. Como dato curioso extra, todas las calles de este pueblo australiano tienen nombres de ciudades españolas, como Sevilla, Valencia o Madrid. Expansión por América. A través de los flujos migratorios de los siglos posteriores, el apellido Cervantes se extendió ampliamente en América Latina, donde sus portadores continuaron contribuyendo al desarrollo artístico, político y cultural de las nuevas naciones. En la actualidad, el apellido mantiene una fuerte presencia demográfica en su país de origen. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de España, la provincia de Murcia se ha consolidado como la verdadera cuna moderna de este patronímico, albergando a más de 2.300 ciudadanos que llevan en su nombre el apellido. A esta región le siguen de cerca las provincias de Barcelona y Almería, superando incluso en densidad a Madrid y Toledo, los escenarios históricos donde el apellido escribió sus páginas más gloriosas. Algunos datos curiosos sobre el apellido. El autor que nunca pisó América. A pesar de que el apellido floreció con fuerza en la Nueva España y que el propio Miguel de Cervantes Saavedra solicitó formalmente 2 veces al rey de España un empleo administrativo en el continente americano, el permiso le fue denegado en ambas ocasiones, por lo que el Cervantes más famoso de la historia jamás cruzó el Atlántico. El misterio de los huesos perdidos. Miguel de Cervantes fue enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas, en Madrid, en el año 1616. Tras una reconstrucción posterior del templo, sus restos se perdieron entre fosas comunes conventuales. A pesar de esfuerzos arqueológicos masivos, utilizando tecnología moderna reciente, sus restos óseos exactos nunca se han podido identificar con total certeza. La lengua de Cervantes. El apellido trascendió la genealogía para convertirse en un sinónimo absoluto de la cultura hispana. Hoy en día, referirse al idioma español globalmente como la lengua de Cervantes es el mayor honor lingüístico en la historia otorgado a un apellido en todo el mundo. Significado del apellido Cervantes. Así como hay variedad de opiniones con respecto al origen del apellido, lo mismo ocurre sobre su significado. Algunas teorías apuntan a un significado relacionado con el animal ciervo, mientras que otras lo relacionan más con la condición de ciervo. Países con más Cervantes en el mundo. El apellido Cervantes es el número 1120 más común en el mundo. Lo llevan aproximadamente 479.445 personas, y en donde nos encontramos que lo llevan más personas. En primer lugar, México, con 304.004. En segundo lugar, Estados Unidos, con 62.355. En tercer lugar, Filipinas, con 33.562. En cuarto lugar, Colombia, con 26.990. En quinto lugar, Perú, con 13.538. En sexto lugar, España, con 7.612. En séptimo lugar, Cuba, con 6.143. En octavo lugar, Ecuador, con 5.090. En noveno lugar, Bolivia, con 3.861. Y en décimo lugar, Guatemala, con 3.123. El escudo de armas. El escudo de armas del apellido Cervantes es, en campo de azur, 2 ciervos de oro puestos en palo, bordura de gules con 8 aspas de sinople. Mexicanos destacados con el apellido Cervantes. En esta ocasión presentamos a Francisco Cervantes Díaz. Él es una de las figuras más influyentes del sector privado en México. Como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, es el puente directo entre las industrias más grandes del país y el gobierno. Su papel ha sido crucial en la arena internacional, liderando mesas de negociación clave como la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá con Estados Unidos y Canadá. Su perfil es el de un estratega clave para el crecimiento económico y la atracción de inversiones globales al territorio mexicano.
También presentamos a Gibran Cervantes Covarrubias. Es un visionario que está transformando el campo mexicano a través de la sustentabilidad. Es fundador de BIOS Comunidad Sustentable y la mente detrás de El Quinete en Veracruz, un proyecto modelo de agricultura biodinámica. Gibran destaca por fusionar la producción de café de alta especialidad con la economía regenerativa, creando laboratorios vivos que ayudan a los agricultores locales a combatir el cambio climático. Y es que después de conocer toda esta historia, resulta imposible no entender por qué el apellido Cervantes terminó convirtiéndose en uno de los nombres más importantes de toda la cultura hispana. Muy pocos linajes pueden presumir haber atravesado tantos siglos manteniéndose vivos en la memoria colectiva de millones de personas. De hecho, existen múltiples concursos llamados Don Quijote de la Mancha nos invita a leer a través de la Secretaría de Educación Pública en todos los niveles educativos de México. Desde los antiguos hidalgos medievales de España, pasando por la conquista de América, las universidades virreinales, los grandes movimientos culturales y literarios, hasta llegar a escenarios modernos como el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, el apellido Cervantes dejó de pertenecer solamente a una familia para convertirse en parte del patrimonio cultural de todo el mundo hispanohablante. Y es aquí donde está lo verdaderamente impresionante de este apellido, que mientras muchos nombres quedaron enterrados en documentos antiguos, Cervantes logró algo que casi ningún apellido en la historia ha conseguido: transformarse en símbolo de un idioma entero, de un apellido que terminó representando la voz, la literatura, la identidad y la historia de cientos de millones de personas alrededor del planeta. Porque algunos apellidos sobreviven al paso del tiempo, pero muy pocos alcanzan la inmortalidad. Por favor, envía este video a todos que lleven el apellido Cervantes. Todas las referencias que utilicé para el video están disponibles en la descripción del mismo. Que nuestra exploración del apellido Cervantes nos inspire a valorar y preservar nuestras raíces, reconociendo la belleza y la complejidad de nuestra historia compartida. Que cada portador de este noble apellido lleve consigo el legado de sus ancestros y lo honre en cada paso de su camino. Muchas gracias. Saludos especiales para @sandrisousa2707, que en nuestro video Historia del apellido Silva nos comenta. Son muchos datos curiosos e interesantes. Parabéns. Muy buen video.